denominados más adelante como eslabón de entrada y eslabón de salida, básicamente. ¿Ok? Ahora, a partir de esto surge otro concepto y es ¿qué es un eslabonamiento? ¿Ok? Se dice que un eslabonamiento consiste en eslabones, a lo mejor eso es redundante, ¿ok? Que en este caso se consideran que son rígidos, ¿ok? Y que van a estar conectados por juntas o pasadores que pueden ser de tipo revoluta o juntas prismáticas para conformar, perdón, una cadena y que dichas cadenas a su vez pueden ser abiertas o cerradas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el concepto, bueno, ¿qué es un eslabón? Bueno, básicamente el eslabón es una barra. ¿Estamos de acuerdo? Para que se entienda. Todo elemento mecánico, que en este caso como las barras, vigas, etcétera, pueden ser consideradas en su momento como eslabones. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, específicamente, digamos, interpretando la teoría de la cinemática dentro de la estructura, ¿sale? Podemos decir específicamente que un marco o una estructura, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, bueno, no tanto una estructura, va a ser un marco o una armadura, más bien, para ser más precisos, están formados de eslabones, ¿estamos de acuerdo? En este sentido, esos eslabones pueden ser vigas o secciones transversales específicas, ¿ok? Pero la situación radica en que en el caso del análisis estructural, esos elementos en esencia están restringidos en su movilidad, es decir, los puntos de contacto, los nodos específicamente, no permiten ningún tipo de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no sucede así, ya que en este caso, como tenemos juntas en cada una de las uniones, entonces eso quiere decir que del eslabón o cada uno de los eslabonamientos tiene un movimiento entre comillas libre, aunque hay ciertas condiciones de movimiento, ¿sale? O ciertas condiciones de restricciones que podemos establecer, que aunque nosotros tengamos juntas dentro de ese sistema eslabonado, ¿sale? Su movilidad en teoría sería cero, es decir, se comportaría como una estructura. Ahora, eso es finalmente un eslabón, ¿ok? Pero aquí viene un concepto interesante y es que nos dice que deben de ser rígidos específicamente, ¿ok? Ahora, la palabra rígido, ¿qué les diría? ¿O qué es lo que podrían ustedes interpretar a partir de la idea de que un elemento o un componente mecánico es rígido, Que no sufre flexión. que no sufre flexión? Ok. Ah, ¿Y solo flexión o algún otro tipo de fenómeno? Podría ser otro tipo de fenómeno, ¿no? Como tercimientos, tal vez. Crecimiento, o sea, ¿te sufre algún tipo de desplazamiento? Se refiere. Ajá, sí. Ah, ok, perfecto. Ahora, efectivamente, ¿no? Un eslabonamiento, en este caso, o un cuerpo rígido específicamente, o sea, la condición de cuerpo rígido, se dice que un cuerpo es rígido cuando no experimenta ningún tipo de deformación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, su rigidez, básicamente teórica, es tan alta, o sea, es un material tan rígido, ¿ok? O sea, su resistencia es tan alta, ¿ok? Que básicamente su deformación es insignificante. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, hay materiales que finalmente, o, bueno, componen materiales dentro de la ingeniería, que de hecho se consideran como ideal, o pueden ser considerados, perdón, idealmente rígidos, ya que su zona transitoria, es decir, la deformación aparente que llegan a tener es tan pequeña que prácticamente puede ser despreciable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto finalmente contradice el concepto de la ley generalizada de Hooke, porque finalmente pues, esa ley nos dice que el esfuerzo va a ser igual en este caso, al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación del material. Entonces, por lo tanto, si tenemos un material cualquiera finalmente, pero que en este caso su deformación es cero específicamente, ¿sale? Entonces, o dicho de otra forma, o sea, si nosotros tenemos la ley generalizada de Hooke, recordando la ley generalizada de Hooke más bien, perdón, ¿no? Permítame, perdón, desconecté esta tableta, déjenme nada más la conecto de nuevo. Listo, ok. Entonces, recordando el concepto de la ley generalizada de Hooke, teníamos esto, ¿no? Específicamente, ¿ok? Entonces, igual, molesticidad por la deformación, ¿ok? Ahora, si en este caso, por ejemplo, despejamos el esfuerzo, ¿sale? Entonces tendríamos la siguiente condición, que sería esta específicamente, ¿ok? Entonces, si la deformación es igual con cero, entonces, ¿cuál es el modo de elasticidad de un material, en este caso rígido?
Mm, Pues sería infinito, ¿no? Bueno, ahí lo... Exactamente, tiende al infinito. Es decir, es un material extremadamente duro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, duro, resistente, todo lo que pueda venir ligado con eso. Pero aquí el concepto más importante es entender que no sufre deformación. Esa es la condición importante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, independientemente de las cargas, fuerzas, aceleraciones, o sea, cualquier fenómeno que sea que se presente sobre él nunca va a cambiar su longitud. ¿Estamos de acuerdo? O sea, su sección transversal tampoco va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre se van a mantener constante independientemente de esa condición. Ahora, este es un principio que se aplica en el caso de los mecanismos porque finalmente facilita el análisis. Vamos a notar que de por sí ya el análisis de velocidades, por ejemplo, bueno, el análisis de estos mecanismos ya puede ser algo complicado, incluso sin considerar que estos se pueden deformar. Pero finalmente el concepto de cinemática contempla, o una de sus fundamentaciones es observar cómo es el movimiento, en este caso, de esos elementos. Por lo tanto, la condición de rigidez se aplica inmediatamente. De hecho, siguiendo un esquema, digamos, lógico del análisis que ustedes tendrían que hacer de una estructura en general, o de algún tipo de máquina específicamente, primero se analiza la parte estática, después la parte cinemática, y finalmente se analiza la parte dinámica, ¿ok? Que en este caso la dinámica, fundamentalmente cuando ustedes hablaban de dinámica, hablaban sobre la relación de fuerzas, es decir, cuando ustedes veían estática, decían que la sumatoria de fuerzas era igual con cuánto, por ejemplo, en X, Pero con cero, ¿no? Esto es de la perspectiva de la estática, ¿no? Y desde la perspectiva de la dinámica, ¿a qué decíamos que era igual? La masa por la aceleración. A la masa por la aceleración, exactamente. Entonces, en este sentido, ¿sale? Eh, Si bien en el concepto del análisis de fuerzas, digamos, la vertiente es bastante simple, no sé en cuanto a qué tenemos que contemplar, recuerden que esa masa y esa aceleración finalmente depende de la cinemática, es decir, ¿cómo sacamos la aceleración de un sistema? Bueno, la aceleración finalmente se obtiene a partir del análisis cinemático, ¿estamos de acuerdo? Pero esa aceleración se mantiene bajo estos principios que vamos a contemplar. Entonces, ya conociendo en este caso la aceleración a partir del estudio de la cinemática, ¿sale? ¿Ok? O sea, a partir de la cinemática podemos perfectamente conocer la aceleración y finalmente la masa queda definida por el tipo de material finalmente y lo que viene siendo en este caso el volumen, finalmente mediante el material y conociendo ustedes el volumen del elemento, pueden sacar su masa a partir de lo que viene siendo la densidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tienen la masa y la aceleración. Entonces, por lo tanto, pueden calcular las fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Pero estas fuerzas finalmente son las fuerzas que actúan sobre los eslabones mismos. ¿Estamos de acuerdo? Podemos decidir si un eslabón está trabajando a un cierto grado de compresión o completamente a tensión, etcétera, ¿no? Y en este caso, eso multiplicado por la sección transversal, o más bien, perdón, dividido por la sección transversal, nos daría los esfuerzos. ¿Estamos de acuerdo? Y a partir de los esfuerzos, entonces podemos obtener las deformaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el camino que seguimos. O sea, la dinámica no solamente estudia como tal, solamente aspectos como la fatiga, como tal. O sea, exactamente, o sea, la fatiga finalmente sí es un elemento que se estudia desde la parte de la dinámica, pero la realidad es que eso deviene después, ¿no? O sea, finalmente el comportamiento del componente basado en las relaciones de masas y aceleración que nosotros planteamos, ¿ok? Nos permiten perfectamente controlar o conocer el comportamiento dependiendo de la cinemática. ¿Estamos de acuerdo? O sea, finalmente variado de la cinemática del componente. ¿Estamos de acuerdo? Pero, insisto, esa aceleración la terminamos considerando que en su momento todo el sistema era rígido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, aquí a partir de esto surge otra cuestión, y es que en este caso, las cadenas pueden ser abiertas y cerradas, ¿ok? Eso lo vamos a ver en un momento con unos ejemplos, pero es importante entender que dependiendo de si es un sistema abierto o cerrado, finalmente las condiciones o las restricciones pueden cambiar, o sea, de cómo se comporta finalmente el componente. En este caso, valga la redundancia, el mecanismo, ¿ok? Ahora, se dice entonces que un mecanismo es aquel donde por lo menos otros dos eslabones eslabones, perdón, retienen movilidad aparte de un eslabón fijo o estructura si no hay movilidad alguna, que es lo que mencionamos hace un momento. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que se considere como tal un mecanismo en esencia, tiene que tener movilidad, ¿ok?
Si el sistema finalmente por la configuración o por las restricciones mismas que se establecen no se observa o no permite la movilidad, entonces el sistema se puede considerar como una estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este sentido, los dos sistemas o cadenas que podemos encontrar son lo que viene siendo, insisto, la cadena cerrada, ¿ok? Y la cadena abierta, o también denominada como cadena infinita. ¿Estamos de acuerdo? Principalmente. Y aquí en la parte, en esta imagen, vemos una representación de dos mecanismos, en este caso ambos de 4 barras, ¿ok? Así es como se conocen, ¿ok? Uno en una configuración cerrada y el otro en configuración abierta. Estos si no, finalmente los vamos a representar, los vamos a explicar con más detalle conforme vayamos avanzando. Pero aquí lo importante que debemos de notar sobre ambos es principalmente a qué es a lo que nos referimos entonces con eslabón. Bueno, en este caso, estos, insisto, son mecanismos de 4 barras, que es el tipo de mecanismo más básico en términos de movilidad que podemos analizar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, ¿en qué se fundamenta el primero? Bueno, el primero en este caso, que es una cadena cerrada clásica, solamente contempla eslabones de tipo revoluta, es decir, solamente van a permitir la rotación. De ahí que finalmente las variables que se concentran o que se contemplan desde esta perspectiva es alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto finalmente es una representación, ¿sale? De hecho, este es un tipo de, o sea, digo, por la perspectiva, realmente podemos darnos cuenta que el eslabón, en este caso 1 y 3, tienen la misma longitud, así como a su vez el eslabón 0 y el eslabón 2 también tienen 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí viene la parte interesante y es, ¿por qué el E0 se contempla como un eslabón? Si nos damos cuenta en este caso, los 4 puntos de rotación son en este caso este punto 0, A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, cada uno por sí solo tiene rotación. ¿Estamos de acuerdo? Pero tanto 0 como C, ¿ok? Están anclados a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, como si estuvieran al suelo. ¿Estamos de acuerdo? Como si todos ustedes tuvieran una barra y la sujetaran hacia el suelo mediante una unión de pasador. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, es un concepto bastante común en la aplicación práctica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si bien ambos están conectados al suelo, ¿sale? Se dice que entre ellos, como finalmente están conectados al mismo ente, o sea, tierra o suelo, ¿estamos de acuerdo? Ese ente, ¿sale? También representa una barra, porque finalmente es el que cierra el circuito, o sea, ambos cualecen al mismo elemento de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Tierra, específicamente, ¿ok? Por eso es que, al menos en el caso de este tipo de eslabonamientos, ¿sale? La tierra también se contempla como un eslabón más, como una barra más. ¿Estamos de acuerdo? Solo que es una barra fija. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no tiene ningún tipo de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, después tendríamos, insisto, el eslabón 1, ¿ok? El cual podemos decir que es el eslabón de entrada, ¿ok? El eslabón 2 y después el eslabón 3, ¿ok? Que en este caso el eslabón 3 es el que consideraríamos como el eslabón de salida. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si yo genero un desplazamiento o aplico un desplazamiento, por ejemplo, radial específicamente a o simplemente considero que este punto se mueva hacia acá, por ejemplo, ¿ok? Entonces, eso finalmente generaría que el sistema cambiara su posición, ahora en esta configuración. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo que le pase al eslabón de entrada afecta inmediatamente a los otros dos eslabones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, se evidencia la movilidad del mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dentro de los elementos que tenemos que conocer en estos eslabonamientos, evidentemente no solo, o bueno, o el principal característica que podemos obtener a partir de ellos es precisamente las longitudes. Las longitudes siempre son parámetros de entrada que nosotros podemos conocer de cualquier eslabonamiento, ya que finalmente definen específicamente los límites operacionales, por decirlo de alguna forma, del eslabonamiento mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de la cadena abierta, por su lado, ¿sale? Cambia su configuración, ¿sale? Ahora, tenemos igualmente un eslabón en este caso, que sería el punto a tierra, ¿ok? Igualmente definido que en el primero, ¿ok? Relacionado ahora por un ángulo, en este caso igualmente alfa 1, ¿estamos de acuerdo? Con su propia longitud. Luego tenemos el eslabón 2, ¿ok?
Y después tendríamos este elemento que está aquí, que es, en este caso, este cuadrito que vemos aquí, se conoce como junta prismática. Esta es la que sería la junta prismática, ¿ok? ¿Qué características tiene la junta prismática? Permite únicamente desplazamiento lineal, ¿estamos de acuerdo? Mientras que la de revoluta permite rotación, la prismática permite desplazamiento lineal, ¿estamos de acuerdo? Entonces quiere decir que este se puede mover perfectamente hacia acá, ¿estamos de acuerdo? Aquí, hacia acá, ¿estamos de acuerdo? La cuestión aquí interesante es que como tal, no hay una longitud 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no existe el eslabón como tal con una cierta longitud, sino que realmente se representa a partir de esto. Y realmente todo a partir de la posición en donde se define el eslabón, en este caso, de revoluta. Es decir, aquí tenemos o están cualesciendo, perdón, ¿sale? Dos tipos de condiciones de movimiento, una de rotación y una de desplazamiento libre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando este se desplace, o dicho de otra forma, más bien, perdón, cuando yo aplico un desplazamiento, por ejemplo, o una modificación a alfa 1, ¿sale? Este se va a desplazar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si yo hipotéticamente hiciera esto, o sea, yo ahora lo posicionara en este punto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora con esto? Algo así. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, las representaciones en este caso de las líneas que representan tierra es porque finalmente se mueve a lo largo de un riel, específicamente, un riel conectado a quién? A tierra. ¿Estamos de acuerdo? Es un riel que está conectado a la tierra específicamente. Ahora, la tierra en este contexto, sobre todo en la definición de eslabonamientos, no se tome o no se debe tomar formalmente como la tierra física de nosotros, ¿estamos de acuerdo? Sino básicamente solo como un elemento fijo respecto de la movilidad del sistema, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, casi siempre esos elementos fijos, para que me entiendan, llegan a ser los elementos que contienen propiamente dicho a estos sistemas de movilidad, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, viendo el concepto de movilidad de este sistema, por ejemplo, es evidente que cuando él, por ejemplo, llegue a esta posición, ahora este va a estar acá, ¿sale? Cuando cambie de posición aquí, va a llegar a la misma posición, ¿estamos de acuerdo? Y cuando llegue a esta posición, va a llegar a la misma, ¿estamos de acuerdo? O sea, fue formando estos patrones triangulares. La pregunta sería, cuando ustedes observan este patrón de movimiento, ¿a qué les recuerda? Recordando sus materias de termodinámica, por ejemplo. Pistón, el movimiento que es el A un pistón. pistón, ¿no? Exactamente, al sistema vía la manivela que se utiliza en los motores de combustión interna. Este es el sistema, estamos de acuerdo, es una cadena abierta. El sistema vía la manivela es un sistema clásico de 4 barras, es un mecanismo de 4 barras, estamos de acuerdo, tipo abierto específicamente. Si bien, insisto, el nombre ya lo tenemos ubicado, sistema vía la manivela, ¿sale? Su fundamento cinemático viene siendo este perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este contexto, se dice que para cuestiones de análisis de movimiento, se considera que todos los eslabones se mueven en planos, perdón, o en planos paralelos específicamente, ¿sale? Entonces, se contempla un movimiento de plano o bidimensional, ¿estamos de acuerdo? La realidad es que en este caso, por ejemplo, las juntas cinemáticas específicamente, o pares cinemáticos, que es un nombre que también llegan a recibir, pueden ser, y realmente en la naturaleza son tridimensionales, aunque algunos, por ejemplo, realmente solamente permiten movimientos sobre el plano. En este caso, la condición de plano o bidimensional se adapta principalmente por facilidad de análisis, ¿ok? Si bien podemos encontrar diferentes variantes adicionales de estos sistemas de movilidad, vamos a encontrar que algunos se pueden simplificar en términos de juntas o pares cinemáticos de nivel inferior. ¿Estamos de acuerdo? Pero al menos en términos bidimensionales, los dos tipos de pares cinemáticos, digamos, fundamentales que vamos a tener es el de revoluta y el prismático. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, por lo tanto, la condición que realmente tenemos aquí se denomina como movimiento de plano como movimiento plano de cuerpo rígido, ¿sale? Y que va a consistir básicamente en rotaciones respecto a ejes perpendiculares al plano de movimiento
y a traslaciones en las que todos los puntos del cuerpo se mueven a lo largo de trayectorias rectas o curvilíneas paralelas, lo cual queda evidenciado perfectamente mediante estas relaciones que hicimos aquí. ¿Sale? Así pues, se dice que todas estas líneas contenidas en el cuerpo permanecen paralelas a sus orientaciones. ¿Estamos de acuerdo? Es un principio muy importante de lo que vamos a estar viendo en esta parte. ¿Ok? Ahora, en este caso, insisto, el eslabonamiento más simple de todos es el de 4 barras. ¿Ok? Dice que tiene 3 eslabones móviles y uno fijo. En este caso, el fijo es el de tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, además, este considera 4 juntas de revoluta o pivote o de pasador, o sea, son diferentes nombres que pueden recibir. Revoluta, pivote o pasador. ¿Estamos de acuerdo? Ya que en este caso el principal concepto es la rotación únicamente. ¿Sale? Ahora, en general, se sabe que el eslabón conectado a la fuente de potencia se conoce como eslabón de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí el eslabón de entrada, propiamente dicho, casi siempre por conceptualización, podemos decir que es cero, al menos desde el punto de vista de lo que estamos viendo aquí. Entonces, por lo tanto, este sería nuestro eslabón de entrada, es decir, el eslabón 1. ¿Ok? Este no es el eslabón de entrada. ¿Estamos de acuerdo? No, este es el eslabón a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Este realmente es el eslabón de entrada porque es el que provee el movimiento inicial. Es el que voy a de alguna forma a desplazar y es el que finalmente inicia el movimiento en cadena de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eh, mientras que el eslabón denominado como conector, seguidor o de salida une al pivote del móvil B al pivote del móvil C. Este, ¿estamos de acuerdo? Este es el que viene siendo el eslabón de salida. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, se conoce como conector, seguidor o de salida. ¿Estamos de acuerdo? Son diferentes conceptos que se heredan. Y finalmente tenemos al eslabón acoplador o flotante que va a conectar los dos pivotes móviles A y B. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, entonces, por lo tanto, relacionando, uno sería, o dicho de otra forma, 0 sería eslabón a tierra o eslabón de tierra, 1 entrada, 2 acoplador y 3 salida. ¿Estamos de acuerdo? No ante los nombres que recibe. ¿Sale? Ahora, en este caso, el eslabonamiento de 4 garras se dice que es la cadena más básica de eslabones conectados por pasadores y que permiten movimiento relativo entre los eslabones. Es un concepto importante, movimiento relativo. Estamos de acuerdo que vamos a definir un poquito más adelante de forma más precisa. ¿Sale? Ahora, además se dice que los eslabonamientos pueden clasificarse en 3 categorías principales. ¿Sale? Que en este caso es una clasificación que depende de la tarea que pueden realizar. ¿Estamos de acuerdo? El primer tipo se llama generador de función. En este caso nos debe llamar importante la atención por el concepto función, ¿sale? Generación de trayectoria y generación de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de acuerdo con esto, el eslabonamiento generador de función se dice que es un eslabonamiento es un eslabonamiento en el que el movimiento relativo de fuerzas entre los eslabones conectados a tierra es de interés. ¿Estamos de acuerdo? En estos, la tarea no requiere un punto trazador de trayectoria sobre el eslabón acoplado. Dicho de otra forma, ¿qué es lo que me interesa en el eslabonamiento generador de función? El resultado final que me entrega, insisto, el eslabón de salida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a mí me interesa saber la fuerza, la velocidad, la aceleración, ¿ok? Del último eslabón conectado, ¿ok? Muchas veces ustedes configuran eslabonamientos precisamente para que un último eslabón es el que nos dé un cierto resultado en específico. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que en el de función, sobre todo el que toma importancia o relevancia es, en este caso, el eslabón de salida, específicamente. ¿Ok? Ahora, después tenemos el eslabonamiento, perdón, generador de trayectoria, en el que el eslabonamiento de interés es un eslabonamiento donde es de interés, perdón, la trayectoria de un punto trazador y no la rotación del eslabón acoplador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué es un punto trazador? Bueno, los puntos trazadores finalmente son básicamente un punto imaginario que se coloca, por ejemplo, en cualquier parte, pero comúnmente se ubican en el eslabón acoplador
en los 2 puntos de pivote que tiene. Incluso, en algunos casos, puede ser un tercer elemento ubicado al centro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de hecho, realmente en términos de puntos trazadores, puede ser cualquier punto entre el eslabón acoplador. Aquí finalmente nosotros lo representamos, de hecho, como una barra, pero la realidad es que ese eslabón puede tener una forma definida. ¿Estamos de acuerdo? Una forma muy específica. O sea, no hay nada que no nos diga que pueda ser una forma más o menos así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nada más se contempla, insisto, la esencia del movimiento. Entonces, desde la perspectiva, independientemente de que la forma genere algún tipo de bloqueo o decimos limitación de movimiento, realmente el eslabón puede tener la forma que quiera. ¿Estamos de acuerdo? No hay ningún problema. Pero finalmente la representación, pues siempre es una estructura alámbrica, ¿sale? Que en este caso vamos a utilizar para describir ese movimiento o trayectoria, ¿sale? Entonces, en el caso del eslabonamiento general de trayectoria, ¿quién es el elemento de interés? Pues el eslabón acoplador. ¿Estamos de acuerdo? Ya no el de salida específicamente. Aunque realmente podemos decir que el punto, o sea, el punto finalmente B, por ejemplo, lo comparte, y eso es cierto, ¿ok? Pero aquí finalmente lo que me interesa, insisto, del primer caso, que es el de función, sobre todo radica finalmente en fuerzas, aceleraciones, ¿no? Las finales que obtiene finalmente el eslabón de salida, porque muchas veces el eslabón de salida está diseñado para llevar a cabo, valga la redundancia, una función en específico. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? De hecho, en el caso del sistema biela-manivela, por ejemplo, ¿sale? En este caso, los pistones, por ejemplo, más allá de que son sistemas que obedecen a un sistema de 4 barras abierto, obedecen principalmente, perdón, a lo que vienen siendo mecanismos basados en generación de función. Porque en el caso del pistón, por ejemplo, un aspecto crítico, y eso ustedes finalmente lo han visto, son las posiciones, ¿salen? O en su defecto, las velocidades y aceleraciones que finalmente presenta el pistón a lo largo de toda su carrera. ¿Estamos de acuerdo? Porque finalmente esas caracterizan qué? ¿Podría ser la potencia que nos va a suministrar? Más o menos. Bueno, en este caso, por ejemplo, ustedes habían visto que cada ciclo térmico, por ejemplo, tiene que ver con las diferentes posiciones que ocupa finalmente el pistón, ¿cierto? O dicho de otra forma, las diferentes etapas de un sistema, sea por ejemplo un sistema Otto, vaya, ¿sale? Está relacionada intrínsecamente con lo que vienen siendo los movimientos del pistón. Pero finalmente esa relación, sobre todo, es una relación meramente, por decirlo de alguna forma, teórica inicial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, realmente, en este caso, por ejemplo, eh, la representación intermedia de los puntos finalmente que representan, por ejemplo, en este caso, a un, ¿cómo se llama? A un ciclo térmico de un motor, por ejemplo, de combustión tipo Otto, ¿qué es lo que representa específicamente? La energía, ¿no? ¿O no? Pues sí, la energía. Sí, ¿no? La energía finalmente del sistema. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los sistemas de generación de trayectoria, es decir, planteando desde el punto de vista de un pistón, finalmente esas posiciones que va a ocupar el pistón, en este caso que sería el eslabón 4, el eslabón de salida, bueno, el 3, perdón, disculpen, que es el eslabón de salida, es un reflejo inmediato de la función que puede llevar a cabo, en este caso, ese pistón en específico, o sea, sus relaciones con los demás. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un ejemplo muy preciso de ese tipo de sistemas. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de la generación de trayectoria, como comento, ya no nos interesa tanto como tal las fuerzas, funciones, etcétera, sino que nos interesa, como dice su nombre, la trayectoria que va a llevar a cabo, en este caso, ese eslabón principalmente acoplador, insisto, ya no es el de salida, es el acoplador. ¿Estamos de acuerdo? Los eslabonamientos generales de trayectoria, en este sentido, tienen que ver más que nada con
bueno, la trayectoria, el patrón de movimiento que va a tener el sistema. En este caso, más que nada, para saber cómo se va a ir comportando en su movimiento. Es decir, nos ayuda finalmente, perdón, a definir los límites, por decirlo de alguna forma, de movilidad, ¿ok? Que puede tener el mecanismo en cuestión. Estamos de acuerdo, o sea, nos ayuda a entender, este, digamos, la secuencia finalmente que va a ir siguiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también, digamos, complementando o en este sentido, yendo en en una dirección similar a lo que vienen siendo los patrones, los eslabonamientos de generación de trayectoria, están los de generación de movimiento, donde igualmente ahora es de interés el movimiento total del eslabón acoplador, es decir, las coordenadas en X y en Y del punto trazador de trayectoria y la orientación angular del eslabón acoplado. Es decir, en el primero solamente me interesaba ver los patrones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cómo hacía sus movimientos, ¿ok? E irlos trazando. O sea, por ejemplo, insisto, yo puedo colocar un punto aquí imaginario, ¿sale? Y empezar a echar a andar, por ejemplo, este eslabón finalmente de entrada. Y entonces esto, por las conexiones y las relaciones de longitud que guarda, entonces este punto va a generar una trayectoria en específico, ¿sale? O sea, se va a estar moviendo por acá y me va a empezar a dar algunos tipos de patrones específicos de movimiento. Este es inventado, ¿eh? Nada más así de rápido, ¿ok? Pero no me interesa, por ejemplo, saber, si le introduzco, por ejemplo, un ángulo, por ejemplo, o una posición angular de 20 grados, ¿dónde va a estar ubicado ese punto trazador respecto de esto? Casi siempre contemplando, perdón, que este punto lo debemos definir como 0, 0, o sea, X0 y Y0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí finalmente, ¿qué realmente coordenada ocupa? ¿Estamos de acuerdo? En términos de esa posición en específico. Eso no le interesa a la parte de la trayectoria, nada más le interesa, como insisto, generar las trayectorias, o sea, ver esto, ¿ok? Nos da una perspectiva de su movilidad, ¿ok? Pero los de movimiento tienen que ver con las posiciones específicas que va a ocupar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Ahora, en la práctica, ¿sale? Nosotros tenemos una gran cantidad de sistemas que trabajan bajo el principio de sistemas de 4 barras. O sea, es increíble el número de sistemas que ustedes pueden encontrar en la aplicación práctica, ¿sale? De sistemas que trabajan bajo sistemas de 4 barras. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos dos, ¿ok? Que posiblemente algunos conozcan porque son en este caso sistemas de sujeción. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguno de ustedes los había visto alguna vez. ¿Nadie los había visto? ¿Esto? ¿Nunca los habían conocido? No, profe, la verdad no. ¿No? Ok, pasa nada. Estos normalmente los pueden encontrar muchas veces en ferreterías, en cuestiones así. Se utilizan normalmente para maquinaria, también para algún, por ejemplo, o sea, si están bueno, en la industria los ocupan mucho, por ejemplo, para bancos de prueba, o medios de sujeción rápidos, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes necesitan fijar una pieza rápido para poderla soldar, pues utilizan este tipo de sujetadores. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, arman su banco y todo y pueden perfectamente ponerles de estos, ¿no? De hecho, es interesante porque, por ejemplo, el segundo modelo, ¿sale? Ustedes pueden ajustar la distancia, en este caso, del elemento de sujeción. O sea, si necesitas que agarre más hacia el frente, pues desacoplas, bueno, desatornillas, perdón, ¿ok? Y entonces lo acercas, ¿no? O sea, tienes finalmente esa movilidad, ¿sale? Y aquí lo único que hace es estirar de ella y entonces cierra en automático, solo que aquí no tiene finalmente el elemento de... ah, Una pregunta, perdón, déjame ver, es que creo que está lloviendo, ¿eh? Un momentito. Listo, perdón compañeros, que no me había dado cuenta que estaba lloviendo. Bien, entonces,
Insisto, ¿no? Estos sistemas son comunes, hay de diferentes tipos, pero varios, si no es que, bueno, de hecho todos, al menos los que yo he visto, funcionan bajo el principio de 4 barras, ¿sale? Y aquí la idea es precisamente identificar el sistema de 4 barras que se está formando aquí, específicamente, ¿sale? Ahora, si nosotros revisamos, por ejemplo, el primer tipo, ¿sale? En este caso, que es un sistema o un sistema de cadena cerrada, ¿cuántos puntos de giro necesitamos en un sistema de 4 barras cerrado? O sea, ¿cuántos puntos de revoluta o pares cinemáticos de revoluta? ¿Son 4, profe? 4, exactamente. Ok, ahora, entonces, en este caso quiere decir que hay 4 puntos de giro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bajo ese concepto, nosotros evaluamos, nos damos cuenta que este sistema específicamente tiene 4 puntos de giro, ya que corresponde en este caso a estos pequeños remaches que tiene asignados para conectar lo que viene siendo la base con la barra que finalmente es la que sujeta y el brazo que nos va a permitir, en este caso, puede ser que nosotros manipulamos para poder levantar o presionar la pieza en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, a partir de estos 4 puntos y basado en lo que ya explicamos hace un momento sobre lo que vienen siendo los diferentes tipos de eslabones, ¿ok? Aquí, ¿quién sería, por ejemplo, el eslabón a tierra? ¿O ninguno sería el eslabón a tierra? Sería el primero, ¿no? El de la El izquierda. primero, este, este elemento físico, No, el otro. este. Esos, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Este representa como tal nuestro eslabón a tierra. Recuerden que yo les comentaba que el eslabón a tierra no necesariamente tiene que ser como tal, digamos, ¿cómo decirlo? Eh, digo, aquí es más fácil identificarlo, ¿ok? Pero finalmente es el que define la condición de fijación al suelo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, finalmente este elemento, en un momento dado, es el que restringe la movilidad de esto. Y necesitamos que quede así, porque si finalmente esto no se respeta, entonces cuando yo trate de activar esto, ¿qué es lo que va a pasar? Se me va a ir. Entonces, la condición de definición digamos, de fijarlo al suelo es la que me permite en este caso implementar. ¿Sale? Por lo tanto, en este caso, este sería el eslabón a tierra. Lo vamos a denominar como 0. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este también sería 0. O más fácil, mejor si quieren. Bueno, sí, así lo vamos a dejar. ¿Sale? Ahora, tenemos entonces este primero. ¿Ok? Ahora, ¿quién sería entonces, si este es el eslabón a tierra específicamente, quién sería el eslabón de entrada? Sería el que está pegado a supongo que es una como manija, ¿no? Roja. O sea, este que está acá abajo, No, más bien el que está como Mango, ¿no? arriba. el mango. Dice el compañero que sería el mango. ¿Creen que este sería el eslabón de entrada? ¿Qué condición tiene que tener un eslabón para que sea de entrada? De acuerdo con lo que vimos en el esquema. El que es Tiene que alimentado estar, por la energía. no, tiene que estar unido a tierra. ¿Sí lo vieron? ¿Dónde están los eslabones de entrada? Siempre están unidos a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Siempre están unidos a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este sentido, el eslabón de entrada se dice que es el que provee el movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y en cierta forma, eso es cierto porque es el que nos da el punto de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero propiamente dicho, el eslabón de entrada siempre se considera aquel que está conectado, y eso lo pueden ver perfectamente, con el que está respecto de tierra. Entonces, si bien aquí al que sometamos la fuerza realmente es la manija, realmente el eslabón de entrada, por el concepto, sale,
es el que siempre conecta con tierra. Por lo tanto, sería esta pequeña barra que está aquí abajo y que casi no alcanzamos a ver. Esta, que es un pequeño elemento de esta forma. Es algo así, lo que no estamos viendo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y está ahí introducido. Y conecta a la tierra, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y después se acopla a lo que viene siendo el siguiente eslabón. Entonces, por lo tanto, la manija, ¿realmente quién es? ¿Es el de trayectoria? No, no se llama trayectoria. La trayectoria es la clasificación que damos. Ah, ok. Sería el Sería acoplador. de salida. El acoplador, exactamente. O sea, el 2. Por lo tanto, el de salida, y tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque ¿quién es el que nos interesa finalmente que tenga, o quién es el que está realmente llevando a cabo una función en específico, que es sujetar a la pieza? Este, ¿cierto? O sea, a mí el que me interesa que tenga, en este caso, un efecto o un resultado específico es la posición final de este. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este vendría siendo el eslabón de salida. ¿Ok? Haciendo la representación en este caso o representando en forma general lo que vendría siendo el montaje, por decirlo de alguna forma, de esa configuración y, digamos, obteniendo el esquema de lo que viene siendo el sistema de 4 barras que se genera aquí, yo podría hacer lo siguiente. Aquí tengo mi primer punto a tierra, mi segundo, perdón, punto a tierra, ¿ok? Mi primer eslabón, ¿ok? Mi segundo eslabón, ¿ok? Y después mi tercer eslabón. Solo que aquí viene una parte interesante. Ya que en este caso a mí me interesa este punto específico, realmente este eslabón de salida tiene 3 puntos o 3 nodos en específico. 2 que permiten cerrar finalmente el sistema, pero un tercero que es el que finalmente a mí me interesa conocer su posición. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de otra forma, este es otro tipo de tipo de eslabón. Vamos a ver, por ejemplo, que los eslabones se pueden clasificar en términos del número de nodos. Este, por ejemplo, sería un eslabón terniario. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de 3 puntos específicamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese es para el primer caso, ¿sale? En el segundo caso, por ejemplo, tenemos ahora un sistema distinto, ¿ok? Donde tenemos esta base, ¿ok? Y después tenemos la manija, estas dos elementos que realmente son idénticos, ¿ok? Y después finalmente tenemos esta barra que pasa a través de esta base. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, en este sentido, y viéndolo directamente, a diferencia del caso anterior, ya no tenemos 4 puntos de rotación, sino que ahora tenemos 3 puntos de rotación. Pero esta barra, aparte, tiene ¿qué? Desplazamiento lineal. Entonces, por lo tanto, sería un sistema de 4 barras Abierto. abierto, exactamente. ¿Sale? Ahora, basado en lo mismo que hicimos en la caso anterior, ¿sale? Aquí voy a dibujar el sistema sobre este. Entonces, el eslabón a tierra, evidentemente, sería este completo. Este sería el de tierra. ¿Por qué? Porque respeta precisamente la condición que habíamos visto previamente. Tiene el punto de rotación, pero al mismo tiempo tiene el camino que marca la dirección o la trayectoria de movimiento que va a seguir, en este caso, el eslabón de salida. Ahí está. Forman parte de la misma estructura, de la misma pieza. Si se dan cuenta, la definición de, en este caso, de eslabones, tiene que ver con piezas, o sea, elementos, partes específicamente, ¿ok? Retomando lo que vimos en diseño implementado, módulos. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno representa un módulo diferente, ¿ok? Y entonces, en este caso, la interfase, que es en este caso
el tipo de par cinemático que emplea es el que permite su relación entre ellos. Por eso que era interesante ver primero la parte de diseño implementado y luego esta parte de los mecanismos, porque los conceptos perfectamente se relacionan. ¿Estamos de acuerdo? La definición de interfaces es la definición precisamente de las condiciones de movilidad para los mecanismos de 4 barras. Y no solo de 4, de las barras que ustedes quieran. Todo sistema que requiere en su momento movilidad tendrá que lidiar en un momento dado con este tipo de condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este siendo entonces el eslabón a tierra, ¿sale? Es evidente que entonces este eslabón, ¿quién sería? ¿Sería el de entrada? El de entrada, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Bueno, porque es el que conecta directamente con la tierra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, inmediatamente se conecta con él. Es el inicio de mi movimiento. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, específicamente el caso anterior, por ejemplo, si bien podemos decir que es un elaboramiento de generador de funciones específicamente bajo su aplicación específica, realmente también tiene conceptos, por ejemplo, de trayectoria, porque finalmente la trayectoria, o sea, la movilidad que va a tener porque es evidente que este eslabón, por ejemplo, también es un eslabón terniario, contemplando que el máximo punto o el punto exterior que estamos considerando es, digamos, el punto superior o el punto más alejado, correspondiente a la longitud de lo que viene siendo la manija, ¿no? Que estamos empleando. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, a mí me interesa en este sentido que esta trayectoria en ningún momento sale, se conflictúe con este. ¿Estamos de acuerdo? Y lo vemos ahí claramente. O sea, cuando yo la subo, en ningún momento entra en contacto con. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí, entonces, este sería el eslabón de entrada. Y estos dos, a pesar de que son dos entes distintos, ¿ok? Porque físicamente son dos piezas diferentes, por concepto de movilidad, ¿sale? Son el mismo eslabón. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, si ustedes, por ejemplo, hipotéticamente tuvieran una condición idéntica o parecida, o sea, tuvieran la barra, por ejemplo, como la tenemos ahí, ¿no? Viene la condición de pasador, por ejemplo, de este lado es un elemento así, y después de este lado es un elemento así, por ejemplo, pues no sé, por azares del destino está cambiado, ¿sale? Y después se uniera una vez más a nuestra manija, ¿sale? Aún así, estos dos, a pesar de que son dos piezas diferentes, por concepto de movilidad son el mismo eslabón, son exactamente el mismo eslabonamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y a eso será perfectamente, ¿ok? De hecho, se justifica también porque en esencia están conectando al mismo elemento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la definición de los eslabones, si bien, insisto, queda en términos de los módulos, ¿sale? Estas condiciones de simetría también se utilizan perfectamente, ¿ok? Porque en su momento, digo, esto es por cuestiones finalmente de permitir el acoplamiento de los componentes, pero es evidente que en términos de movilidad siempre van a llevar a cabo la misma función, o sea, no va a cambiar en lo más mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este sería mi eslabón acoplador y finalmente este sería mi eslabón de salida. Haciendo la representación en este caso del sistema de 4 barras, tendríamos aquí el primer punto a tierra, aquí el desplazamiento, digamos con rotación, ¿sale? De hecho, a hacerlo más específico, perdón, sería aquí, ¿ok? Ligado a tierra. Después tendríamos el eslabón acoplador y después finalmente el eslabón de entrada. 1, 2, 0 y 3. ¿Listo? Y es exactamente el mismo principio del sistema de biela-manivela que vimos previamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la concepción, insisto, de la simplificación de la movilidad, ¿sale? En teoría podemos llegar a la conclusión que muchos sistemas se comportan bajo sistemas de 4 barras. Insisto, la aplicación es amplia en ese sentido, ¿ok? Y, y varios sistemas que parece que no obedecen a eso,
En un momento dado, una ventaja de estos sistemas es que se puede aplicar principios de simplificación, es decir, ustedes pueden combinar múltiples sistemas de 4 barras. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que generen un sistema de más barras, no, 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 sino que tú vas acoplando finalmente varios sistemas de 4 barras. ¿Estamos de acuerdo? Y la salida de ese sistema de 4 barras es la entrada de otro sistema de 4 barras. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un principio que también aplica. Muchos sistemas trabajan perfectamente bajo esa condición, aunque parece que al principio su relación cinemática pueda ser muy compleja. Por ejemplo, en el caso de algunos motores de combustión interna, también llega a pasar ese tipo de condiciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas por ahí? ¿No tienen dudas? ¿Les puedo cambiar de diapositiva? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, de ambos casos, sacamos lo que se le conoce como esqueleto cinemático. Ese es el nombre que recibe específicamente. El nombre funciona bastante bien porque finalmente sacamos esa estructura alámbrica que hay dentro de todos los sistemas. Y es interesante, insisto, porque se relaciona con lo de la implementación. Acuérdense que la implementación contemplamos que el diseño conceptual es finalmente la estructura alámbrica. Y la estructura alámbrica podemos hacer dos caminos. Una, agregarle espesor o finalmente retirar material, según sea el caso o la filosofía que veamos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí pasa exactamente lo mismo. De hecho, una parte digamos, del análisis de un sistema existente, por ejemplo, de un mecanismo que ustedes quieran evaluar, por ejemplo, para realmente determinar, por ejemplo, condiciones de movilidad, ¿sale? Lo más conveniente es en este caso, descomponer la movilidad existente del sistema que ya está. Estamos de acuerdo, o sea, permite, o sea, hacer este ejercicio básicamente, ¿no? Y nos permite realmente entender en profundidad cuáles son los principios de movilidad que gobiernan, en este caso, muchos de esos sistemas. Y nos llegamos a veces muchas sorpresas porque, pues, como en este caso, ¿no? Estos son simples, evidentemente, pero por ahí surgen sistemas de 4 barras, de 5 barras, de 6 barras, etcétera. ¿Sale? ¿Ya les puedo cambiar de diapositiva, perdón? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba estructura alámbrica? Esqueleto cinemático, Esqueleto cinemático. Gracias. ¿sí? Muy bien. Ahora, aquí vemos otros ejemplos, ¿sale? Un poquito ya más complicados de entender, ¿sale? De mecanismos de 4 barras que también pueden ser en diferentes o aplicados en otros sistemas, ¿sale? Por ejemplo, las pinzas en este caso de presión son sistemas de 4 barras, al menos en el sistema que permite la apertura de la pinza específicamente, ¿sale? Nótense aquí, no estamos considerando el resorte, porque finalmente el resorte, vamos a ver después, que corresponde a un tipo de par cinemático de grado superior que se le conoce, ¿sale? Que es una condición bastante particular. Ok, pero aquí estamos analizando la fundamentalización del sistema de 4 barras. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la pinza, observamos esto. ¿Estamos de acuerdo? De inicio, nos podemos dar cuenta que los puntos de referencia en este caso son la base superior, digamos, de la pinza, ¿sale? La barra esta que llegan a tener siempre la mitad, que es la que finalmente permite la apertura, ¿sale? El pivote que tienen aquí y lo que viene siendo la distancia, que es el acoplamiento que se da entre la mordaza inferior, porque finalmente esta es una sola pieza. Esta es una sola pieza también, ¿estamos de acuerdo? O sea, todo esto es una sola pieza. Y también, en este caso, la, la barra que tenemos aquí, o sea, bueno, digo, la sección de barra, la barra que tenemos acá, más bien, perdón, ¿sale? Y la sección de de la manija, de la manija, perdón, sí, que tenemos en la parte inferior de la pinza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, basado en eso, ¿sale? Una configuración o un resultado directo de lo que viene siendo este sistema de 4 barras sería este específicamente, ¿ok? Donde tenemos los dos puntos ya de tierra. ¿Estamos de acuerdo? Son los dos puntos que se consideran como fijos específicamente, ¿ok? Para este ejemplo en particular. Ahora, lo interesante de este ejemplo es
la identificación finalmente de lo que vienen siendo los demás elementos. Entonces, bajo este esquema, por ejemplo, sale, si bien es un sistema de 4 barras, que lo podemos identificar perfectamente por el número de pivotes que tiene, sale, hay algo aquí que no cuadra tan bien, y es finalmente la disposición, perdón, de las barras en este contexto, ¿sale? Aquí ya no obedece tanto al principio que vimos anteriormente, ¿sale? Porque ahora resulta que en este caso, los 2 puntos a tierra, al menos como se define aquí, no están definidos en el mismo elemento de base, sino que están en 2 puntos o de 2 piezas completamente distintas. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, uno es aquí y el otro es acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, y bajo ese esquema, ¿sale? ¿Cómo podríamos definir quién es el eslabón de entrada, quién es el eslabón seguidor, quién es el eslabón a tierra y quién es el eslabón acoplado? El de aterrar es el triangulito, ¿no? Que está abajo. Ok, por ejemplo, este es un punto a tierra, ¿ok? Entonces vamos a tomar que esto es 0, pero también esto sería 0. Entonces, ¿quién es el eslabón a tierra? Es el que está en medio de los dos. Es el que está en medio de los dos, pero los dos ¿Es el de la están, parte izquierda superior? este, Sí, de la parte izquierda superior. Espera. Sí, ese. ok, por ejemplo, dice el compañero que este puede ser el eslabón, vamos a ponerle L0 para que esté en concordancia con lo que hemos planteado. Pero aquí hay una cuestión interesante y es que habíamos comentado que en teoría el eslabón a tierra debe estar conectado en ambos puntos a tierra. Pero en ese sentido, este también podría ser L0. Este también podría ser L0. Y este también podría ser L0. ¿Sale? ¿Por qué entonces tomar a este como L0 y no a alguno de estos demás? Por ejemplo. Porque cumplen con la condición. En su momento están unidos al punto a tierra o a un punto a tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Todos lo son. Bueno, Todos lo ok. son. Entre comillas, por ejemplo, todos podrían serlo, pero aquí viene un concepto que vamos a definir más adelante y es el concepto de movimiento relativo. El movimiento relativo, que es muy importante desde la perspectiva de la cinemática, tiene que ver con respecto de qué punto estoy yo viendo la movilidad, ¿sale? En este sentido, lo que se menciona en general, o pueden encontrar en algunos autores, por ejemplo, el que depende del punto de vista del observador. ¿Estamos de acuerdo? Y a veces ese punto de vista está definido propiamente dicho por la naturaleza del empleo mismo del sistema de 4 barras que se esté analizando. En este caso específicamente, sale, en teoría cualquiera de esos puntos podría ser, o digo, cualquiera de estos eslabones podría ser a tierra. Pero si analizamos en este caso el funcionamiento de una pinza de presión, yo creo que todos han utilizado pinzas de presión, sale, recordarán que realmente la pinza a presión específicamente lo que hacemos, por su principio de movimiento, de funcionamiento, perdón, es en este caso desacoplar este para que lo que viene siendo este elemento baje, ¿cierto? Entonces, aquí viene la parte interesante. Esta barra y esta barra están cambiando de posición, ¿cierto? Porque ahora si el punto está aquí, ¿ok? Entonces ahora esta barra llegaría acá. ¿Estamos de acuerdo? Este punto se mantiene fijo, ¿ok? Y entonces esta barra específicamente haría esto, ¿sale? Y esta después se conectaría hacia acá, ¿cierto? A lo que voy es lo siguiente. Por ejemplo, cuando ustedes hacen esto y abren, perdón, lo que viene siendo esta pinza, ¿sale? Este punto se mueve, por ejemplo.
o sea, digamos, la tienen aquí, la están sujetando desde arriba, porque normalmente ustedes la sujetan desde aquí, ¿cierto? O sea, la sujetan desde arriba y lo que hacen es tirarla hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que siempre se mueve o lo que siempre ustedes tienen sujeto es el mango superior, ¿sale? ¿Ok? Siempre es la referencia. Y el que lleva a cabo un movimiento es este de abajo. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta sería, en ese movimiento, por ejemplo, que hace la pinza, ¿este eslabón o este circulito se mueve? O sea, este pivote cambia de posición. No. No, ¿verdad? No cambia de posición. Y este, Eso tampoco, ¿verdad? sí, ¿no? O dicen que no. ¿Ustedes creen que no se cambia de posición? Sí, porque abre la boca, ¿no? Pienso. Exactamente, tiene que cambiar de posición. Por eso es que ellos en el análisis definen esta parte. O sea, ellos encuentran que en este caso estos dos puntos no se mueven. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que los definen como tierra, específicamente. ¿Sale? Pero aquí, por ejemplo, la definición, por ejemplo, del eslabón, específicamente de entrada, ¿sale? Ya que la definición de los puntos a tierra tiene que ver con ese fundamento de que son puntos que no se mueven, de hecho se justifica basado en el concepto que hayamos aquí, y aquí también se respeta perfectamente, son puntos que no se mueven, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ni este punto se van a mover. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso, el eslabón de entrada ahora sí queda gobernado, ¿sale? En este caso de sistemas, por ejemplo, el eslabón de entrada es el elemento que recibe específicamente la potencia de entrada. En este sentido, ¿quién es el que recibe la potencia de entrada por parte del operario? Este, o sea, esta palanca que tenemos aquí, ¿cierto? O le dan la fuerza a este. No, la de abajo. Esa es la de abajo, ¿no? Esta es a la que le proveen la fuerza. Entonces, en este sentido, por su naturaleza y funcionamiento, este podría ser nuestro eslabón de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este puede ser en su momento, ¿sale? El eslabón acoplado, ¿ok? Se conecta directamente con él, ¿sale? Pero en este caso, por ejemplo, en el sentido de la pinza, ¿qué es lo que nos interesa lograr con el desplazamiento de esta, digamos, de la palanca inferior de la pinza? Abrir la mordaza. Por lo tanto, es el movimiento que representa en este caso este elemento, ¿cierto? Entonces, este puede ser, y es por su naturaleza, porque es el resultado final que queremos, es cómo se abre la mordaza, este es el 3 porque finalmente recuerden que cuando yo cierro, o sea, la fuerza de cierre afecta directamente a este. Por lo tanto, en este sentido, y bajo la naturaleza de su funcionamiento, podríamos considerar que este es el eslabón a tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es interesante, ¿no? Cómo finalmente la condición de movimiento relativo, es decir, o sea, de respecto de quién estoy observando la movilidad, me puede dar finalmente certeza de cómo se comportan estos sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pinza es bastante interesante precisamente por eso, porque de alguna forma es un sistema, digamos, realmente equilibrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas por ahí de la pinza? No, de la pinza no, profe. ¿No? Ok, perfecto. Ahora, aquí tenemos otros tres ejemplos. En este caso es el cuadro de una bicicleta, ¿estamos de acuerdo? En este sentido tiene un sistema de amortiguación, sale el de un gato de tornillo para automóvil y finalmente el de un pequeño elevador, ¿estamos de acuerdo? Ahora, de tarea, sale, evalúan estos otros tres sistemas, ¿ok? Que tenemos aquí, ¿ok? A partir de las condiciones que ya se dan aquí y determinen o propongan quiénes podrían ser los eslabones de entrada y los eslabones de salida
en términos, por ejemplo, de estas condiciones que aplicamos, por ejemplo, para la pinza. Y eso ya lo revisaríamos el próximo lunes. ¿Sale? Ok, perfecto. Ok, perfecto, compañeros. Entonces, si no tienen dudas ahorita del primer ejercicio y de los anteriores, lo dejamos hasta aquí y nos veríamos el próximo lunes. ¿Sale? Hasta el lunes. Profesor. Sale, profe. Gracias. Hasta luego, compañeros. Profe.